El tema que nos corresponde hablar es trombocitopenia. Nuestro grupo está conformado por Catherine Dorado, Cristian Célix, Jesús Coral, Diana Bastidas y Vanessa Oyola. Para empezar hablando de trombocitopenia, hay que entender, primero hay que hacer una breve introducción. La hemostasia es un proceso dinámico en el cual intervienen en una manera importante las plaquetas. Las plaquetas son liberadas a partir de megacariocitos. La cantidad normal en sangre son de 150.000 a 450.000. Y el principal factor que regula su producción es la trombopoyetina, que es una hormona que se sintetiza en el hígado. Entendemos que cuando las plaquetas están disminuidas por debajo de 150.000, se le conoce como el nombre de trombocitopenia. Cuando están aumentadas por encima de 450.000, se conocen como trombocitosis. El tema que nosotros vamos a hablar a continuación es la trombocitopenia. La trombocitopenia se va a dar como resultado de tres procesos. El primero es porque hay una disminución en la producción en la médula ósea. Este a su vez puede ser se divide en dos. Pueden estar elevadas o pueden ser adquiridas. La segunda causa de una trombocitopenia es por el secuestro por parte de plaquetas que más que todo generalmente se corresponde a lo que es en el vaso agrandado. Y la tercera es por una destrucción plaquetaria incrementada. A continuación vamos a hablar lo que es pseudotrombocitopenia. La pseudotrombocitopenia es aquellos pacientes en donde su característica es que no va a tener ni signos ni síntomas de trombocitopenia. La causa principal de esta es que se va a dar una aglutinación de plaquetas que va a estar mediada por los anticuerpos, especialmente los de la inmunoglobulina G, aunque también se pueden encontrar los de inmunoglobulina M o los de inmunoglobulina A, cuando disminuye el contenido del calcio por la recolección de sangre en un medio con ETA. En esta se hace indispensable realizar un frotis de sangre periférico. Son las diferentes, en esta vamos a obtener lo que corresponde a un frotis de sangre periférico. La gráfica A corresponde a lo que es la sangre periférica normal. La gráfica B corresponde a lo que es una aglutinación plaquetaria en pseudotrombocitopenia. La gráfica C corresponde a lo que es una plaqueta, pero que va a ser anormal porque va a haber un aumento en su tamaño en la microtrombocitopenia dominante autosómica. Y la D es la que corresponde a la anemia hemolítica microangiopática. Bueno, también vamos a tener lo que corresponde a trombocitopenia provocada por infecciones. Esta principalmente se va a dar por bacterias o por virus. Se va a caracterizar porque van a afectar ya sea la producción o la supervivencia de la bacteria. En esta se pueden operar mecanismos inmunitarios como es el VIH, en donde más que todo en fases iniciales, o como es la mononucleosis infecciosa. En los niños, en donde se da por mecanismos inmunitarios, la trombocitopenia es más que todo de una causa viral. Y esta casi siempre se resuelve de una manera espontánea. A menudo para el diagnóstico es indispensable hacer el examen de médula ósea,
para poder valorar si existen infecciones ocultas. Trombocitopenia provocada por fármacos. La trombocitopenia provocada por fármacos se va a sospechar en todos aquellos pacientes en donde van a presentar una trombocitopenia sin una causa aparente por ciertos fármacos en donde el tratamiento ideal es suspender o reemplazar dicho tratamiento. Principalmente lo que van a generar es una supresión de la médula ósea. En esta, los anticuerpos típicos, que van a ser dependientes del fármaco, van a reaccionar contra antígenos específicos de la superficie de la plaqueta, tal es el caso como es el de la quinina y de la sulfonamida. Para su diagnóstico se hace necesario hacer análisis de laboratorio. La exposición inicial aproximadamente tenemos que va a ser de 21 días. O también se puede presentar una exposición repetida en donde se resuelve de 7 a 10 días después de retirar el medicamento. Trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia, esta trombocitopenia va a tener dos características por la que se va a caracterizar. En esta es que la primera no suele ser grave y que los recuentos en su punto más bajo rara vez son menores de 20.000. La segunda característica, que debe ser indispensable, es que esta no se acompaña de hemorragia y de hecho aumenta notablemente el riesgo de trombosis. Para la trombocitopenia inducida por heparina, debemos tener en cuenta que este es el resultado de la formación de un anticuerpo a un complejo del factor plaquetario 4, PF4, de una proteína específica de la plaqueta y la heparina. El anticuerpo antiheparina PF4 va a activar a las plaquetas y tal vez a células endoteliales. La activación de las plaquetas se va a hacer por un receptor. Hay que tener en cuenta que la trombocitopenia se va a tener su desarrollo dependiendo de la exposición a la heparina. El tiempo de desarrollo después de la exposición a la heparina es el factor importante en el que se va a determinar si existe una trombocitopenia inducida por heparina. Esta decimos que principalmente se van a presentar de 5 a 10 días después de la exposición. En esta se va a presentar poco después de exponerse a la heparina por presencia de anticuerpos del factor 4, PF4, que son heparínicos y plaquetarios preexistentes que van a desaparecer alrededor de la circulación más o menos a los 100 días después de la exposición. Rara vez esta puede suceder hasta más tarde, después de la exposición. Esta es lo que se llama trombocitopenia inducida por heparina de inicio tardío. En esta es indispensable la prueba de anticuerpo de heparina y la PF4, que por lo general es notoriamente positiva. Esta puede presentarse luego de la exposición tanto heparina no fraccionada como la de bajo peso molecular, aunque es 10 veces más común la heparina no fraccionada que la de bajo peso molecular. En cuanto a las pruebas de laboratorio para la trombocitopenia inducida por heparina, tenemos que en esta lo que se hace es para la detección del anticuerpo, que es antiheparina PF4. Esta va a estar dada por dos pruebas. La primera es la prueba de inmunoabsorbente, que va a ser ligado con enzimas ELISA. Con esta es con el complejo PF4 con la polianión como antígeno.
Esta se va a caracterizar porque tiene una baja especificidad por presencia de anticuerpo sin trombocito, o sea, en esta va a haber la presencia de anticuerpo, pero no va a haber una trombocitopenia inducida por heparina clínica. Más que todo se va a dar en pacientes que han tenido una operación con circulación extracorpórea. Y la otra es el ensayo de activación plaquetaria. Esta lo que va a hacer es medir la capacidad del suero del paciente para activar plaquetas en presencia de heparina en forma dependiente de la concentración. Y hay que tener en cuenta que en esta la sensibilidad va a ser mucho menor, pero la especificidad va a aumentar de acuerdo, va a ser mayor de acuerdo a las pruebas de Lisa. En cuanto al tratamiento, decimos que los individuos que requieren una anticoagulación deben cambiar de heparina a un fármaco que pues va a ser la alternativa. Los inhibidores directos de la trombina, como lo van a ser el argotroban o la lepirudina, son efectivos para la trombocitopenia inducida por heparina. También hay que tener en cuenta que en este otro es el danaparoide, una mezcla de glucosaminoglucanos que tienen una actividad del anti-10 activado y que este ha sido mucho más utilizado en cuanto al tratamiento. Hay que tener en cuenta dos cosas: los pacientes que presentan trombosis y los que no presentan trombosis. En cuanto a los que pacientan trombosis, se debe hacer un cambio por warfarina. Casi siempre este cambio dura de 3 a 6 meses. En los pacientes que no tienen trombosis no se ha definido cuánto debe durar el tratamiento del anticoagulante. Bueno, otra es la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Este es un trastorno en el que se va a caracterizar porque se va a presentar una destrucción de plaquetas. Más que todo va a estar mediada por mecanismos inmunitarios y tal vez también por la inhibición de la liberación de plaquetas a partir de los megacariocitos. Hay que tener en cuenta que en los niños se va a presentar casi siempre como una enfermedad aguda. Esta se va a dar principalmente después de una infección y se va a limitar por sí solo. Mientras tanto, en los adultos, por lo general, tiene una evolución que va a ser de carácter mucho más crónico. En cuanto a los signos y síntomas de la púrpura trombocitopénica, se caracteriza porque se va a presentar una hemorragia mucocutánea que más que todo se va a presentar en la mucosa bucal, como se puede observar en la imagen. En esta también se van a presentar hemorragias en lo que corresponde al tubo digestivo o a una hemorragia menstrual intensa. También en esta lo que vamos a encontrar es que el recuento de plaquetas va a estar disminuido y es algo importante que las células, el resto de las células en el frotis de sangre periférica van a estar normales. En por lo general, los pacientes van a presentar lo que corresponde a equimosis y petequias. Y hay que tener en cuenta que la púrpura húmeda también se puede presentar, que se van a caracterizar por ser vesículas hemorrágicas en la boca y que también se va a caracterizar porque se van a presentar hemorragias en lo que corresponde a la retina. Continuando con lo que corresponde a pruebas de laboratorio, en es indispensable hacer el examen de médula ósea, que puede más que todo hacerse en adultos mayores. Por lo general, en los que son mayores de 60 años se debe hacer. En estos sujetos, en sujetos con otros signos o resultados anómalos de laboratorio,
no explicados por esta patología y en pacientes que no responden al tratamiento inicial. Otra de las cosas importantes es el frotis de sangre periférica. Este es importante porque en este se pueden mostrar las plaquetas, que pueden ser grandes, que son de morfología normal. En el estudio de laboratorio lo que se enfoca es en buscar cuáles fueron las causas de una púrpura trombocitopénica secundaria y deben incluir pruebas en donde se den pruebas para infecciones por el VIH o por hepatitis C. Otra es importante pues para estas las pruebas serológicas y electroforesis de proteínas séricas y concentración de inmunoglobulina para detectar la hipogamaglobulinemia. En cuanto al tratamiento de púrpura trombocitopénica inmunitaria, se emplean fármacos que reducen la captación reticuloendotelial de las plaquetas unidas con anticuerpos. El diagnóstico no siempre debe obligar a un tratamiento. La terapéutica inicial en los pacientes que no tengan síntomas hemorrágicos significativos, trombocitopenia grave, o signos de una hemorragia inminente, como son una hemorragia en la retina, una hemorragia en grandes mucosas, una hemorragia grande en las mucosas bucal. En estas se pueden instituir como un régimen ambulatorio con un solo fármaco. Por lo general, el fármaco utilizado es prednisona, que se da en una dosis de 1 miligramo por kilogramo, aunque en estas situaciones también se puede utilizar la inmunoglobulina RH0. La gammaglobulina intravenosa está constituida por anticuerpos acumulados, sobre todo los de tipo de inmunoglobulina G, que estos lo que van a hacer es también bloquear el sistema del receptor, pero parece actuar por mecanismos distintos. Los pacientes que tengan una trombocitopenia una púrpura trombocitopénica grave o síntomas de hemorrágica se deben hospitalizar y se deben recibir un tratamiento combinado en dosis altas de glucocorticoides y de inmunoglobulina y del anti-RH0. Y otra cosa es la esplenectomía, que se ha usado también en el tratamiento de pacientes que recaen después de la reducción gradual de glucocorticoides. Esta operación se conserva como una opción terapéutica que es muy considerada como muy importante. Otra es la trombocitopenia hereditaria. Esta se va a dar de 3 maneras. Una, porque es dominante autosómica, porque puede ser recesiva autosómica o ligada al cromosoma X. La dominante autosómica se va a caracterizar porque las plaquetas van a presentar un gran tamaño. Esta se va a relacionar con mutaciones en el gen de miosina no muscular MYH9. En esta, los principales síntomas que encontramos son el de Sebastián o Epstein. Otra trombocitopenia hereditaria es la recesiva autosómica. En esta, las que vamos a encontrar son principalmente la trombocitopenia amegacariocítica congénita, la trombocitopenia con agenesia de radios y el síndrome de Bernard-Sullier, que se va a caracterizar porque es un trastorno funcional en las plaquetas como consecuencia de la falta de una glucoproteína. Y la última trombocitopenia hereditaria es la ligada al cromosoma X. En esta principalmente se encuentra el síndrome dishematopoyético, que se da por una mutación en el gen GATA1. Este es un importante regulador
en la transcripción de la hematopoiesis. Púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico. Estas van a ser parte de las microangiopatías trombocitopénicas trombóticas. Estos son unos trastornos que se van a caracterizar pues principalmente por la trombocitopenia y por una anemia hemolítica microangiopática que se va a manifestar en tres cosas. Primero, por una fragmentación de los eritrocitos. Segundo, por datos de hemólisis y terceros, por trombosis microvascular. En esta hay que tener en cuenta la coagulación intravascular diseminada. Si en esta solo bien se observa trombocitopenia y microangiopatía, predomina una coagulopatía en donde hay un consumo de factores de la coagulación y del fibrinógeno, lo cual da por resultado una elevación en el tiempo de protrombina y a menudo en la activación del tiempo de tromboplastina parcial activada. Hay que tener en cuenta que la PT o el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado son normales en la púrpura trombocitopénica trombótica y en el síndrome urémico hemolítico. Púrpura trombocitopénica trombótica. Esta se caracteriza principalmente porque se va a presentar anemia hemolítica, que va a ser microangiopática, trombocitopenia, además se van a presentar insuficiencia renal, datos neurológicos y fiebre. En la imagen podemos observar una anemia hemolítica microangiopática. En cuanto a la patogenia, decimos que esta puede ser de dos maneras. La púrpura trombocitopénica trombótica puede ser hereditaria e idiopática. Este se va a dar por un déficit de la metaloproteasa ADAM-TS13. Esta metaloproteasa lo que se encarga es de desdoblar al factor von Willebrand y este es secretado por unos multímeros ultragrandes. Al haber una deficiencia de la metaloproteasa, no se va a poder desdoblar el factor de von Willebrand. Entonces se va a presentar una persistencia de las moléculas, es decir, de multímeros ultragrandes, que hace que se dé una adhesión y una agregación anormal de las plaquetas, produciendo una púrpura trombocitopénica trombótica, que solo es importante destacar que solo se va a presentar en forma episódica. En cuanto a la epidemiología de esta, decimos que principalmente se va a considerar esta una enfermedad devastadora si no se diagnostica y si no se trata con rapidez. Es necesario saber que esta es más frecuente en mujeres. No se ha definido una distribución geográfica o racial y es más frecuente en personas infectadas con VIH y en embarazadas, aunque en el embarazo no se tiene una relación clara con el ADAM-TS13. Para hacer el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica, es necesario saber si la trombocitopenia es nueva, si tiene datos o no de una insuficiencia renal. En esta se hace necesario tener en cuenta datos de laboratorio, en donde vamos a encontrar un aumento de la LDH, de la bilirrubina indirecta, una disminución de la aptoglobina, aumento del recuento de reticulocitos con una prueba de antiglobulina directa negativa, frotis de sangre periférica, en donde vamos a observar esquistocitos y también se puede presentar policromasia. En cuanto al tratamiento, principalmente el tratamiento es la plasmaferesis.
Este es el tratamiento que hace parte fundamental y que en este que debe continuar hasta que el recuento plaquetario sea normal y se resuelvan todos los signos de hemólisis durante por lo menos 2 días. También se ha indicado los glucocorticoides, aunque en esto se dice que principalmente actúan como complemento de la plasmaferesis, y el tratamiento de inmunomoduladores, en donde tenemos la ciclofosfamida o la esplenectomía. Bueno, hablando del síndrome urémico hemolítico, este se va a caracterizar porque se va a presentar una insuficiencia renal aguda, una anemia hemolítica microangiopática y una trombocitopenia. En este se observa principalmente en niños puede estar acompañado de diarrea, que va a ser de carácter hemorrágico y principalmente se va a dar por la E. coli. O no puede ser diarreico, en donde se va a dar por mutaciones en los genes que codifican la síntesis del factor H. El factor H va a ser un regulador soluble que se encarga del complemento y que es una proteína que actúa también como proteína, que es un cofactor de membrana y que se expresa principalmente en el riñón. En cuanto al tratamiento del síndrome hemolítico urémico, principalmente va a ser de apoyo. En los niños se dice que principalmente va a ser con diálisis. En pues el ADAM TS13 van a ser normal en el síndrome urémico hemolítico, aunque en ocasiones se han informado que puede estar reducido. Bueno, muchas gracias, eso fue todo.